Hola, muy buenos días. Quería saludarles y darle gracias a Dios otra vez por permitirnos reunirnos por este medio. Esta mañana les pido que abran sus Biblias. Quiero compartir con ustedes el pasaje de Apocalipsis 5, 1 al 10. Pero antes de leer este salmo, quería invitarles, le he enviado un mensaje a algunos de ustedes que si pueden grabar a un testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas durante este tiempo difícil. Esta mañana vamos a ver un testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Pero primero quiero leer el pasaje de Apocalipsis 5, 1 al 10. Y dice esto, porque este pasaje creo que le da una antesala al mensaje de esta mañana. Y dice así: en la mano derecha de aquel que estaba sentado, dice, sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y a los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu. Escuchen esto, dice: compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esta es la lectura para esta mañana. Está en Apocalipsis 5, de 1 al 10. Yo quisiera orar ahora, y después que ore, me gustaría que la hermana Gladys compartiera con nosotros su testimonio, y después escucharemos una alabanza. Déjeme orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias por esta mañana, un hermoso día que has hecho. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra esta mañana, y que también, Señor, nos ayudes a ver los tiempos, lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Señor, gracias por esta lectura bíblica que nos da en verdad, Señor, en unas palabras, la historia completa que tú has hecho, Señor. Cómo has tenido propósitos, Señor, desde el principio, y todos sus propósitos estaban apuntando a Jesús. Por eso en este pasaje bíblico, ese león de Judá, de la raíz de David, es Jesús. Es ese Mesías que esperábamos. Y como Él ha podido cumplir todo lo que tú le enviaste, entonces Él puede traer todos sus propósitos a un fin. Y es de comprar personas de todos los grupos étnicos, de todos los lenguajes, para que sea tu iglesia, tu pueblo que tú has redimido.
y te damos gracias esta mañana que nosotros somos tu pueblo que has comprado con sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Soy Gladys González, miembro de la Iglesia Presbiteriana de Coral Springs desde hace varios años. Y hoy tengo el honor de compartir con la audiencia de nuestra iglesia algunas reflexiones acerca de lo que ha significado para mí este periodo, todo lo que ha ocurrido este año con la pandemia y el impacto que ha tenido en mi vida y de las personas que me rodean y de nuestra familia y amigos. Lo que debo decir es que hubiese sido muy difícil enfrentar esta época tan llena de incertidumbre si no hubiera tenido acceso a la palabra de Dios con la guía del pastor Pablo Toledo, quien en forma muy paciente y sabia nos ha guiado a través de las Sagradas Escrituras para mostrarnos un panorama global de ellas y entender, sobre todo entender la conexión o la interconexión que existe entre los diferentes textos y libros de la Biblia. A través de ese método que él utiliza, que nos lleva, que nos permite ir cavando en cada uno de los textos, comparándolos, relacionándolos unos con los otros a lo largo de toda la palabra. Y es que hemos ido encontrando esos tesoros, los tesoros espirituales que el Señor ha previsto para que nosotros lo conozcamos y que constituyen el fundamento de nuestra fe. A mí me ha impactado de manera muy significativa la coherencia que existe en la palabra de Dios a pesar de ser escrita por diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y cómo al ir estudiando vemos esa coherencia absoluta que existe en toda su palabra. A través de estos estudios, yo también he podido llegar a entender la esencia de la doctrina de la gracia, que para mí es algo nuevo, a pesar de que había leído la palabra, había escuchado muchas predicaciones. Sin embargo, para mí fue muy, muy importante haber entendido lo que significa la gracia de Dios. Entender que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, que es Dios quien nos salva, que es Dios quien nos encuentra, que es el que tiene misericordia de nosotros. Y también en relación con las circunstancias que hemos ido viviendo este año, a lo largo de estos meses, he podido estar tranquila porque entendí perfectamente que Dios tiene el control de toda circunstancia, que es Dios quien está al control del universo, que es Dios el que gobierna toda circunstancia nuestra y no los gobiernos, ni las personas, ni nosotros. Entonces, si Dios Todopoderoso que creó el universo y que nos sostiene está al control, un día entendí que no tiene sentido que yo me preocupe. Yo estoy en las manos de un Dios sabio y poderoso que nos ama, que ama a sus hijos, que ama a aquellos que han confiado en Él. Y también otro aspecto que debo destacar es cómo desde los comienzos, en cada página de la Biblia, Dios ha encargado de revelarnos a su Hijo, página tras página, hablando de Él, aunque en forma no fácilmente visible, pero escudriñando las Escrituras y con la ayuda del pastor Pablo, yo he podido entender que la Biblia
es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestra ruta de viaje. Es donde podemos entender por qué nos creó Dios, para qué nos creó, y cómo podemos llegar a Él a través de la fe. Y ahora lo más importante para mí es esa confianza que me da saber que Dios es soberano, que Dios sabe lo que hace, que Dios está al control de todas las cosas, que nada que acontezca en mi vida está fuera de su control y que los que confiamos en Él podemos estar tranquilos. Gracias, Gladys, por tu testimonio. Hermano Jonathan, si nos lideras en una adoración esta mañana. Gracias. A las montañas levanto mis ojos, de donde ha de venir mi ayuda. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos 121, del 1 al 2, palabra de Dios. Qué evidente eres, Señor. Gracias por mostrarte, por dejarte conocer, por bendecirnos día a día, Señor, por toda tu creación que clama por ti. Amén. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida, salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Esta mañana entonces vamos a entrar en un nuevo estudio y se llama Creados para florecer y dar frutos. Es importante recordar que una planta puede dar flores, pero no necesariamente frutos. Yo he tenido plantas que he plantado que me contento mucho cuando veo las flores
pero las flores se caen y el fruto no sale. Este mensaje se llama creados para florecer y dar fruto. O sea que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. La semana pasada, el pastor Pablo Torres nos animó a nosotros a que creciéramos en nuestra fe. Y ya que concluimos la serie de mensajes de Génesis, les recuerdo que llegamos hasta Abraham, que fue descendiente de Noé, y pudimos ver un panorama bíblico de cómo Dios ha preparado la historia del ser humano para poder mostrarnos que Él siempre tuvo los mejores deseos para su creación. Pero siempre su creación se rebeló contra Él. Nos dimos cuenta que después del diluvio, Dios dijo que miraba que los corazones de los seres humanos siempre buscan lo malo continuamente. Y si no fuera por su promesa que él hizo a Adán, que traería su simiente, que le daría la cabeza a la serpiente, en verdad Dios hubiera destruido toda su creación. Pero como Dios ha prometido y Dios no miente, Él siempre cumple sus promesas. Entonces, si nos recordamos, que la realidad es que Dios eternamente tiene un pueblo que Él ha escogido. Y lo ha limpiado de sus pecados a través de su Hijo Jesucristo. Les dijo, fíjense lo que les dijo, no enviaré otra destrucción mundial, dejaré que los diferentes grupos étnicos, los descendientes de Noé, se multipliquen y preparen, entonces él prepararé el escenario para la llegada de esa simiente. Vimos que lo separó por el lenguaje, al cambiar los lenguajes. Vimos cómo en Babel cada uno se fue por su propio camino, pero la semana antepasada vimos que a través del milagro de los lenguajes, vimos que cuando las personas de todas partes del mundo habían viajado a Jerusalén para la fiesta religiosa, Dios hizo que escucharan las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Hoy vamos a ver cómo este plan de Dios continúa. Vimos que esa simiente es Jesucristo. Vamos a ver el mensaje de Pedro hoy, ese día que él lo predicó, en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que era la fiesta que se celebraba para celebrar la cosecha del trigo, los primeros frutos? También celebraban la salida de Egipto y también cuando Dios dio los 10 mandamientos a Israel. Otra vez le doy gracias al pastor Pablo Torres, que nos animó la semana pasada para que crezcamos y maduremos en nuestra fe. Nos recordó que todos vamos en diferentes niveles. No se trata de ver quién acaba de primero. Y él nos dijo que no es una sugerencia crecer espiritualmente, pero es un mandamiento que crezcamos. Madurar es algo natural. Como un niño crece, nos recordó, y madura físicamente, nosotros espiritualmente también debemos de dejar la pacha, la mamila, y cuando nos salgan dientes, comer comida sólida, comida espiritual. Estoy hablando espiritualmente. Hoy hay muchos vientos de doctrinas que mueven a las personas como el viento mueve las hojas, de un lado para el otro. ¿Por qué es que las mueve? Porque las hojas no tienen raíz y no están cimentadas. Así es un niño pequeño, por eso no los dejamos solos, siempre lo estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué los estamos cuidando? Porque pueden que caminen y vayan a la calle allá donde hay carros o un canal de agua, o alguien se los puede llevar. Yo de pequeño vivía en verdad atormentado, porque mis padres, mi mamá sobre todo, y mi abuela me decía, Pablo, si te roban, te va a convertir en jabón. Yo no sabía qué significaba, pero me imaginé que era algo malo. Y por eso siempre estaba al lado de mis padres. Pues yo le digo a ustedes esta mañana que si ustedes no maduran en su fe, en su entendimiento espiritual, su entendimiento espiritual también va a ser como jabón, que todo les va a oler rico y no va a poder diferenciar de una doctrina que apesta y que está podrida y la que es correcta. Así que
Vamos a ver entonces, empezar a ver estos mensajes del libro de Hechos. Vamos a ver nosotros en este libro palabras como en los últimos días. ¿Qué significa últimos días? Cuando leemos últimos días, se está refiriendo cuando el propósito de Dios, que es su plan perfecto de enviar a Salvador, la simiente que prometió a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Entonces es importante recordar esto. Los últimos días es que Dios ha estado preparando su plan. Y vimos en la lectura de Apocalipsis, donde dice que había un libro. Ahora, que tenemos que recordar que en esos tiempos todavía no existía un libro como el de nosotros, como este. Pero más bien lo que existía eran rollos, rollos enrollados. Ese era un libro para ellos. Y entonces ese libro tenía 7 sellos que le ponían de cera. Significaban que era oficial, que solamente alguien podía abrirlos, alguien que tenía la autoridad para abrir ese documento. Y vimos nosotros en la lectura que leímos que lloraba, dice, porque nadie podía abrir ese libro. Ese libro significa los propósitos de Dios, los planes eternos de Dios. Y vimos que Jesucristo fue el que cumplió todos los propósitos de Dios. Vemos imágenes como cuernos, que significa autoridad, ojos, significa que todo lo ve. Por eso la idea aquí es que los propósitos de Dios nadie puede frustrarlos. Y lo que Él promete, lo cumple. Y nos dice el texto de Apocalipsis que Jesucristo dice que pareció un cordero inmolado. Imagínense aquí la foto, un cordero inmolado, un cordero que fue sacrificado, dice, fue el que pudo abrir ese libro que significa los propósitos de Dios. Y aquí en el libro de Hechos estamos viendo bien claramente lo que está sucediendo. Esas palabras como últimos días. También vamos a ver la palabra profetizarán. Eso significa que hablarán las maravillas de Dios, o sea, hablarán del mensaje de salvación. Y eso fue lo que vimos la semana antepasada. Ahora déjeme leer rápidamente el texto. Está en Hechos 2. Vamos a ver versículos 12 al 36. Saquen sus Biblias, Hechos 2, 12 al 36. Dice el 12, dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Están hablando de que esas personas empezaron a hablar en lenguas conocidas. La gente que estaba viajando a Jerusalén escuchó en su propio lenguaje el mensaje de Dios y estaban todos perplejos. Decían a otro, ¿qué quiere decir esto? Pero había otro grupo que se burlaba y decían, están borrachos. Esa era la gente, los fariseos, los saduceos, los escribas, que siempre se oponían al Espíritu Santo, siempre se oponían a la palabra de Dios. Dice, están borrachos. ¿Por qué? Porque como ellos no entendían estos lenguajes, creían que estaban hablando solamente tonterías. Pero entonces Pedro se levantó y Pedro, poniéndose de pie, con los 11 apóstoles. Recuérdense que ya habían encontrado un sustituto para Judas. Ahora estaban aquí los 12 apóstoles, Pedro más los 11. Alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas son las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces, Pedro está diciendo, lo que está pasando hoy es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y el profeta Joel habló de esto. Fíjense lo que dice Pedro, dice, en los últimos días, otra vez, ¿cuáles son los últimos días? Cuando Dios haya cumplido sus propósitos, sus planes eternos, de enviar a este Mesías, a esta simiente que hemos hablado desde Génesis. Dice, derramaré, dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces, dice,
y profetizarán. Acuérdense, profetizarán, dijimos que es hablar las maravillas de Dios, las maravillas que Dios ha enviado al Salvador, al Mesías, a morir por nuestros pecados. Esto fue lo que recibieron esta gente en su propio lenguaje. Dios los ama y ha enviado al Salvador, al Mesías, que ha venido a morir por ustedes. Dice, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen esas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Así que aquí está Pedro declarando las maravillas de Dios. Fíjense lo que está diciendo. Dice, hombres de Israel, ahora le está hablando a todo el mundo. Dice, ustedes, han visto lo que Dios ha estado haciendo. No solamente a través de toda la historia, pero en estos últimos días ustedes han visto lo que ha pasado. Así que Pedro no podía estar inventando cosas, porque le estaba hablando a testigos oculares de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces, dice prodigios en el cielo. Y si leemos la Biblia, vemos que Dios en verdad dio profecías y también dio prodigios en los cielos. Si recordamos rápidamente Mateo 2, 1 al 2 y 9, apareció una estrella y se detuvo sobre Belén, ¿se acuerdan? Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Entonces vemos que Dios en el cielo mostró prodigios. En Mateo 2, 4 al 6, cuando el rey Herodes escuchó eso, dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces aquí Pedro está diciendo, miren, no solamente hay historia en nuestro libro sagrado de los judíos, el Antiguo Testamento, pero Dios puso también prodigios en el cielo. También, si recordamos rápidamente, vimos cómo los ángeles le aparecieron a los pastores cantando en la gloria de las alturas. También los que estaban ahí presentes vieron estos señales también cuando Jesús, que hizo Jesús, sanó ciegos, sanó cojos, mudos, endemoniados, levantó muertos, sanó leprosos, le levantó la mano y calmó la tormenta. Así que aquí estaban habían testigos oculares de que habían visto todo esto. En Hechos 6, 55, 56, vemos que dice, sus hijos, dice, verán visiones. Vemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. La lectura que leímos hoy en Apocalipsis 5, Esteban lo vio con sus propios ojos. Vio al que estaba sentado al lado del trono, dice, y el que estaba en el trono le pasó ese libro.
es la visión del Hijo sentado a la diestra del Padre. Otra vez, Pedro está diciendo, miren lo que ha estado pasando, miren lo que ha estado pasando, pero en estos últimos días, o sea, estamos hablando de esos días después de la muerte y resurrección de Cristo, también Dios mostró también bastantes señales. Estoy mencionando algunas que pasaron durante la vida de Jesús. Entonces, estaba mencionando que Dios hizo muchas señales, pero en esos últimos días, cuando Pedro da este mensaje, habían pasado cosas grandes y ahí estaban los testigos que estaban viendo eso. Por eso dijo Pedro, no están borrachos. Están básicamente haciendo lo que las profecías habló de Dios. Sus hombres, dice, han visto Dios sueños. Por ejemplo, hablé de este hombre Simeón, dice que estaba esperando la revelación de ese Salvador, y estaba leyendo en Lucas y dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, Pedro dice a sus hombres, sus ancianos verán visiones, tendrán sueños. Dice, menciona sangre. Acuérdense que había habido mucha sangre, habían crucificado a Jesucristo hace 50 días. Menciona sangre, menciona fuego, Pedro. ¿Se acuerda que dice que se les puso sobre cada persona como una llama de fuego que representaba el Espíritu Santo? Ahora, esto en verdad es muy simple. Nosotros no podemos ver quién tiene el Espíritu Santo, pero Dios lo que hizo en ese momento fue mostrar que el Espíritu Santo le podía venir a tanto gentil como a judío. Entonces se le dio una lengüeta de fuego sobre las personas que habían hablado en estos idiomas conocidos, a la gente que estaba viajando. Entonces dice sangre, fuego, dice el sol se convertirá en tinieblas, dice también Pedro. Y si ustedes van a Lucas 23, 44 a 45, dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús estaba en la cruz y hubo un eclipse lunar ese día. Entonces Pedro lo que está diciendo es, hermanos, se ha cumplido todo lo que Joel habló. La sangre de Cristo, el fuego del Espíritu Santo, el eclipse lunar, se oscureció toda la tierra, dice. Entonces aquí básicamente Dios es increíble cómo Dios a gritos le está diciendo a su creación, créanme, yo tengo un propósito para ustedes y mis planes son buenos, pero revisen lo que hemos estado viendo desde Génesis. Dios siempre tiene los mejores planes, pero su creación se revela. Su creación se revela contra él. Y están en total, están opuestos a los propósitos de Dios. Ahora, después que Pedro está diciendo, ustedes lo han visto con sus propios ojos. Dios ha hecho lo que prometió en Jesucristo. Pedro les dijo, este hombre que ustedes crucificaron fue el que Dios entregó con sus propósitos eternos para poder pagar y limpiar nuestros pecados. Ahora, después que Pedro hizo esta presentación, básicamente diciendo, lo hemos visto con nuestros propios ojos. En el versículo
28 del capítulo 2. Ok, después que la gente escuchó esto, dice que sus corazones fueron movidos, fueron compungidos. Dice, ¿qué haremos entonces? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, dice, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor llame para sí mismo. Ahora, Pedro está diciendo, esta mañana ustedes han escuchado las maravillas de Dios. Él lo escribió en los cielos, lo escribió en su palabra también, de que Él es el creador. Él tiene una creación, ama su creación, pero aún así nos ama tanto que envió a su hijo, a la raíz de David, al león de Judá, que vino de la tribu de Judá. Y vino entonces para morir en la cruz, que hombres malos mataron. Pero eso fue el propósito eterno de Dios, para que alguien pudiera pagar por nuestros pecados. La respuesta nuestra entonces es arrepentirnos, es dejar de estar en oposición a Dios y decir, sí, Señor, tú eres mi creador, yo soy tu creación, yo voy a buscar, no en mí mismo las respuestas, voy a buscarlas en tu palabra, porque yo sé que tú me creaste y tú sabes mejor que yo cómo yo debo caminar mi vida. Dice, entonces dice, y bautícense, bautícense, dijo Pedro, o sea, bautizar quiere decir entrar en unión con Cristo. Ese ritual de bautizo representa que yo muero con Cristo, pero también resucito con Él en espíritu. Y eventualmente, cuando yo muera, resucitaré otra vez y estaré en unión con Él para siempre. Fíjese lo que el profeta Zacarías dice acerca de este bautizo. El profeta Zacarías dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declara el Señor los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Entonces aquí está diciendo el profeta que Dios va a limpiarnos, no con esa agua, pero es la sangre de Cristo. Por eso el bautismo, cuando bautizamos esa agua, representa la sangre de Cristo que nos limpia. Pero la persona tiene que hacer una decisión en su corazón para recibir a Jesucristo. Él, ella, y también poner esa señal a sus hijos. Poner esa señal del pacto a sus hijos, para que cuando sus hijos crezcan, también ellos con su voz y con su boca y con su corazón declaren que Jesucristo es su hijo. Ahora, este mensaje, la verdad, es bastante simple, bastante corto también, porque quería solamente enfocarme en las palabras de Pedro. Pedro, otra vez, yo se lo digo a ustedes esta mañana, Dios a gritos se ha revelado a su pueblo, a gritos ha dicho, yo los amo con un amor eterno. Yo sé que su corazón busca siempre separarse de mis caminos, pero yo voy a traerlos. Fíjate lo que dijo Zacarías, dice, y quitará, dice, los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. Lo que hace Dios es que cambia nuestro corazón y ahora le enfoca en Él y en su Hijo Jesucristo. Y esta mañana ese es el mensaje que Pedro nos dice, que busquemos del Señor, que vengamos a Él ahora que todavía Dios puede ser encontrado. Este fin de semana fui con mi esposa a una playa y estaba sentado viendo lo que sucedía. Y me fijé que había una persona que sabía cómo leer las olas. Si la ola venía despacito, solamente le ponía el cuerpo. Entonces la ola le pasaba así al lado. Y entonces me fijé que si miraba que la ola venía bien alta, entonces esa persona se tiraba abajo de la ola
y la hoja le pasaba por encima. Y a veces la ola venía un poquito menos difícil, entonces nada más dejaba que el agua, él básicamente dejaba que el agua llevara el ritmo de la ola, y solamente subía con la ola y bajaba. Entonces vi por lo menos 3 cosas, y eso, yo creo que eso representa nuestras vidas. A veces vienen problemas y uno dice, yo puedo pararlo, entonces le ponemos el cuerpo. Otras veces nos comprometemos con el mundo y vemos que entonces tomamos la corriente de lo que el mundo nos trae. A veces entramos nosotros muchas veces en pecados también, porque decimos, bueno, todo el mundo lo está haciendo, entonces yo voy a seguir la ola. Pero a veces los problemas son bien grandes y nosotros entonces nos metemos por abajo. Tratamos de evitar lo más que podamos para que la cosa pase por encima. Entonces yo dije, bueno, pues así es la vida, qué difícil es, porque siempre estamos peleando, buscando cómo resolvemos. Pero entonces vi que un niño pequeño vino con una plancha de madera, una clase de tabla, así que venden en las tiendas para que los niños se resbalen en la arena. Y ese niño se metió bastante a lo hondo y vio que venía una ola grande. ¿Qué fue lo que hizo él? Agarró su tabla y se puso por encima de la ola, y la ola básicamente lo trajo desde afuera, y ese niño se estaba divirtiendo porque era tremendo empuje que le dio la ola, y se fue disfrutando de esa ola, del agua, del viento, del sol, y disfrutó riéndose. Y cuando yo me puse a ver eso, yo dije, wow, eso representa a Cristo. Jesucristo venció la muerte, Jesucristo nos dio resurrección, Jesucristo nos da la paz del Espíritu Santo que necesitamos en esta vida. No tenemos que estar peleando en nuestra propia fuerza. Él más bien, él dijo, venid a mí los que están cansados, yo os daré descanso. Y cuando yo vi a ese niño montado en esa tabla, disfrutando, yo dije, Señor, ayúdame a entender la obra que Cristo ha hecho, que yo pueda descansar en lo que Él ha hecho, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección y en su segunda venida, que Él va a venir a hacer todo nuevo, como lo prometió. Y esa es mi oración para cada uno de nosotros esta mañana, que Dios haga eso en nuestras vidas, que podamos descansar en Cristo, que Él nos ha limpiado, como dijo el profeta Zacarías. Dice, habrá una fuente en la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y ese es Cristo. Déjeme orar. Padre Santo, gracias te doy esta mañana. Te doy gracias, Señor, que en Jesucristo yo puedo caminar en esta vida, Señor, sabiendo que me descanso en Él, que Él es esa tabla que yo puedo descansar y dejar que el propio esfuerzo, fuerza de este mundo que quiere destruirnos, pero en Cristo estoy protegido, en Cristo estoy seguro, en Cristo estoy descansando, en Cristo puedo disfrutar, Señor, esta vida que tú me das, Padre Santo. Te pido entonces que cada uno de nosotros podamos ver que en Cristo tenemos perdón de pecado y en Él tenemos la resurrección también, Señor. Gracias, Señor, que tú a gritos te has dado a conocer a tu creación y a gritos nos llamas que somos tu pueblo. Y te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo nos llames esta mañana para venir a los pies de Cristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos unamos a Cristo, Señor. Si ya hemos sido bautizados, te pido que recordemos ese bautizo, Señor, que fuimos unidos a Cristo, Señor, en su sangre, que estamos unidos a Él en su muerte y también en su resurrección. Y en el nombre de Cristo también oro por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los que están, Señor, lejos, para que tú los llames también y entren, Señor, a tu familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Les recuerdo que noviembre 1 estamos a las 10:30, empezamos los servicios. A las 10:30 están en vivo.
a las 10:30 y el estudio bíblico se va a mover a las 9:30 de la mañana, empezando noviembre 1. Así que espero que podamos vernos en vivo. Quédense en Cristo hasta que nos veamos de nuevo, ya sea por este medio o en persona. Hermano Jonathan, si puedes cerrarnos esta mañana con una alabanza. Padre Santo, Señor, te pido que bendigas al pueblo que tú has comprado. Señor, este pueblo que tú juraste desde toda la eternidad, que tú serías su Dios y nosotros tu pueblo. En el nombre de Cristo, Señor, te pido que nos recuerdes de que tú tienes un amor eterno para nosotros y que podemos descansar en Cristo. Haz tu rostro, Señor, resplandecer sobre tu pueblo y dales paz. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Todos seamos bendecidos por su gracia. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, me cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó.